Buen día, me presento, mi nombre es Jorge Villalba. A continuación daré respuesta a la actividad número 1, marco legal y normativo dentro del transporte terrestre de carga. Para empezar, hablaré brevemente sobre la Ley 105 de 1993, principios y disposiciones generales. Dentro de esta ley se dicta las disposiciones básicas sobre el transporte y el tránsito a nivel nacional y a su vez se distribuyen las competencias entre la nación y los entes territoriales. Decir que se reparten las tareas dentro de la Secretaría de Tránsito, por ejemplo, entre la municipal y la departamental, y se coordina todo esto con el Ministerio de Transporte. Dentro de esta ley también encontramos algunos artículos muy importantes, como son el capítulo, por ejemplo, el cuarto, en donde nos hablan sobre las sanciones. Allí nos mencionan que quienes pueden ser sancionados, como por ejemplo las empresas de servicio público, los conductores, los propietarios de vehículos. ¿Qué tipo de sanciones se presentan? Las amonestaciones, las multas, que todos conocemos, la cancelación de matrículas y la inmovilización del vehículo. Por otro lado, encontramos el título el 2, la infraestructura de transporte, el capítulo 3, los recursos eh, para la construcción y conservación de la infraestructura. Estos recursos se toman de los peajes y se dan para que las vías mantengan en perfecto estado. Por otro lado, el artículo número 13 de este mismo título nos habla sobre las medidas que deben tener las vías, por ejemplo, que el ancho del carril debe ser de 3,65 metros, una berma de 1,80 y el máximo de zonas restringidas para adelantar debe ser un 40%. Y la rigurosidad máxima del pavimento es de 2,5 IRI. Por otro lado, tenemos el título 3, Planación de Transporte y la Infraestructura. Y allí podemos encontrar el artículo 43, donde nos hablan sobre los planes de inversión y los planes modales o modelos, perdón, y se dice que se tratan de los presupuestos para los principales programas y proyectos de inversión pública en el transporte e infraestructura de la nación. Para la ley 336 de 1996, esta ley unifica los fundamentos para la regulación y la reglamentación del transporte terrestre, marítimo, fluvial, el, el transporte público y su operación dentro del territorio colombiano, mirando que la seguridad es la base en la protección de los usuarios. Vela por esto, por la protección de todos nosotros, quienes tomamos el bus, quien va en su vehículo particular, quien maneja un camión, etcétera, etcétera. Dentro de esta ley encontramos el título 1, el artículo 6, y nos dice que es una actividad transportadora y encontramos que es un conjunto organizado de operaciones en donde se ejecutan traslados de personas o bienes de un lugar a otro. Todo esto bajo la reglamentación nacional. Para el artículo 7, dice que para realizar operaciones multimodal, ya sean nacionales o internacionales, el operador deberá contar con el registro establecido por el Ministerio de Transporte. De igual forma, debe contar con un capital, unos agentes y unos representantes para que pueda funcionar. Por otro lado, encontró también el capítulo 8, el artículo 31, que nos comenta sobre los pesos, las dimensiones, la capacidad que debe tener los diferentes vehículos. Para otro artículo muy importante es el artículo 33,
en donde dice que el ministerio y las autoridades competentes establecerán programas para llevar controles sobre repuestos, partes, componentes destinados al transporte. Es para una parte para evitar la ilegalidad o de pronto para evitar el hurto de vehículos, los cuales los utilizan para despiezarlos y vender esto como de segunda. Es importante porque estas piezas ya son piezas desgastadas, los cuales podrían ocasionar perjuicios a los vehículos que se instalen. Y la última es el artículo 34. Las empresas de transporte deberán vigilar a los conductores para que estos cuenten con la licencia de conducción vigente y que estén afiliados al sistema de seguridad social. Esto es brevemente la ley 336. Por otro lado, la ley 769 del Código Nacional del Tránsito nos habla sobre la regulación de las actuaciones y procedimientos sancionatorios de las autoridades de tránsito. Por otro lado, regula la forma como debe transitar de manera ágil y segura a los usuarios de las vías públicas. Ahí podemos encontrar el artículo 32, por ejemplo, que dice que la carga del vehículo debe estar empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la norma técnica. Podemos encontrar también el capítulo 3, artículo 8, registros de información, en donde nos hablamos o nos comentan sobre el RUN, el Registro Único Nacional de Transporte, que debe tener sus características y demás. Por último, ya para terminar, encontramos la ley 1503, el cual su objetivo es el de definir los lineamientos en la educación, responsabilidad y creando hábitos de comportamiento y conductas seguras en la vía. Por otro lado, se necesita con esta concientizar a peatones, pasajeros, conductores sobre la necesidad de lograr una movilidad racional y sostenible. Esta ley se basa más que todo en educación vial. Como antiguamente existía el programa de inteligencia vial, lo que se quiere es que nosotros como peatones respetemos las señales de tránsito como lo deben hacer los conductores, que no se debe pasar los semáforos en rojo, que no se deben pisar las cebras. Y todo lo que también quiere es que empiece desde la educación preescolar, pasando por la básica, primaria, secundaria y en la universidad. Lo que quiere es que se haga semillas de muy pequeños, pues para que cuando estemos adultos seamos conscientes de los peligros que eh, podemos acarrear por no acatar las normas. Dentro de esto también podemos encontrar fomentar las actitudes de tolerancia y respeto hacia los demás y propiciar actitudes de precaución y prevención permanentes, manteniendo una constante atención del entorno. No siendo más, le agradezco la atención prestada, que tengan un excelente día.